te vas a dar cuenta que vas a encontrar muchos pacientes con síndrome convulsivo. Hay en el mundo una gran cantidad de pacientes convulsivos. La enfermedad en la cual el paciente va a ser convulsivo se conoce como epilepsia. El paciente está epiléptico. En Francia en ese entonces se le decía como gran mal, y a otra enfermedad parecida se le decía petit mal, o sea, un mal pequeño y un mal grande. De ahí se le puso el nombre de epilepsia. Hay varios tipos de epilepsia. Vean, no solo hay un tipo. Lo que pasa es que el más frecuente es aquel paciente que tú ves sacudiéndose, que se cae al suelo inconsciente y comienza a sacudirse todo su cuerpo, a sacar espuma por la boca, ¿verdad? Inconscientemente. Entonces, entendemos y hemos visto que ese es el más tipo de frecuente, pero hay otros tipos de convulsión. Cuando tú escuchas la palabra que se dice síndrome o síndrome, se refiere a que tiene muchas causas, que tiene una gran variedad de síntomas, o sea que no es solo algo específico, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves a una persona convulsionando, vas a decir, o te lleven al hospital de una persona convulsionando, lo vas a clasificar como síndrome convulsivo. ¿Por qué? Porque todavía no sabes la causa. Esto es una epilepsia, esto es debido a un tumor cerebral, el paciente tiene un stroke, un accidente cerebrovascular, cerebral, el paciente tiene un infarto cerebral, un embolismo cerebral, el paciente tuvo una hipoxia cerebral y convulsionó, el paciente tuvo una hipoglicemia y convulsionó. Hay varias causas, entonces como no sabes, vienes y lo clasificas como un síndrome convulsivo. Y de ahí inicias todo el estudio correspondiente para saber qué pasó. Puede ser que te diga la familia, no, es que él es convulsivo, tiene años de estar convulsionando, es epiléptico y hoy dejó de tomarse la medicina. Entonces, ya lo clasificas como una epilepsia. Pero antes no puedes hacer eso, sino que un síndrome. Todavía no sé qué es, un síndrome. El síndrome convulsivo es un conjunto de manifestaciones clínicas que tiene como elemento central un tipo de movimiento involuntario. El paciente no tiene control de esos movimientos durante la convulsión, que se llama convulsión. Es una crisis aguda, es algo que pasa de repente, no tiene tiempo, no tiene lugar, y es algo que sucede ya. Es algo que te va a pasar de aquí a 3 horas, un día, 2 horas, no, es algo repentino, súbito. En la cual va a tener una contracción muscular involuntaria de los músculos estriados, ¿verdad? O sea, toda la musculatura sacudiéndose, pero también puede ser localizada. Por ejemplo, que yo tenga un movimiento convulsivo de mi brazo. O sea, me comienza a convulsionar el brazo, pero yo no, o sea, ¿qué pasó? Yo no lo hago, sino que solo él. Pero estoy consciente. Puede ser una pierna. Puede ser un pie, una mano. Puede ser un movimiento del ojo. Y estoy convulsionando. Puede ser un movimiento de la lengua. Y estoy convulsionando. Es localizado. Generalizado tónico. Generalizado es que todo mi cuerpo se pone tieso. Espástico. Todos los músculos. Entonces, eso no es posible. Si te das cuenta, cuando caminamos o corremos, hay músculos que se contraen y músculos que se relajan. En este caso, todos están contraídos. Entonces, el paciente está espástico, tieso. No se puede mover y está inconsciente. Eso son una convulsión tónica. Vos lo ves así tirado, totalmente tieso, está convulsionando. También tenemos tónico-clónicas, o sea, que me contraigo y me relajo, y me contraigo y me relajo. Pero la velocidad de contracción y relajación es tal que el paciente está sacudiéndose. O sea, no es algo lento como yo te lo estoy haciendo aquí así. No es algo lento, no, es sumamente rápido. Entonces tú ves al paciente en el suelo sacudiéndose, totalmente inconsciente, sacando espuma por la boca. El paciente puede perder esfínteres, o sea, el paciente se puede orinar, el paciente se puede defecar. Puede acompañarse de sintomatología sensorial, el paciente
huelo a rosas. ¿Sentís el olor a rosas? Pero estos pacientes ya saben que les va a pasar algo. Sienten el olor a rosas y dicen, me va a dar convulsión. Se agarran o se tiran al suelo ellos mismos o te agarran a vos porque ya va a convulsionar. Y así es, al ratito comienzan. Conductuales, se ponen agresivos, por ejemplo, o se ponen cohibidos y de repente convulsionan. Cognitivos, comienzan a dar señales de conocimientos raros y es que estás hablando de algo, o sea, comenzás a dar datos, a hablar de cosas de conocimientos que vos decís, bueno, ¿y qué onda es este? ¿Verdad? Y al rato, ¡pum!, convulsión. Comienzan a decirte como que fueran psíquicos, hablándote del futuro, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Y te le quedas viendo, ¿y qué onda con esto? Y al rato, ¡pum!, convulsión. Pueden dar un grito o un alarido consciente, ¡ah!, y ¡pum!, caen a convulsionar. O un gemido y convulsión. ¿Por qué convulsiona? ¿Qué es lo que sucede en el cerebro para que el paciente te haga una descarga de este tipo? Porque son las neuronas que se están descargando. Puede haber una alteración metabólica. Recuérdate que, por ejemplo, el metabolismo de la glucosa, que un paciente diabético, que el azúcar la ande muy baja. Habíamos hablado que los dos alimentos principales del cerebro es la glucosa y el oxígeno. Entonces, de paciente que es diabético, que por alguna razón se tomó la medicina y no desayunó, allá por las 9, 10 de la mañana, el azúcar como a 20, le tomas el glucotés, 20, y está el paciente convulsionando. Ese es un problema metabólico. ¿Verdad? Hay otros pacientes que tienen una despolarización de la neurona demasiado lábil. ¿Te acuerdas que hablábamos que el intercambio de voltaje que existe entre el intracelular y extracelular? O sea, ese voltaje que tiene la membrana celular para despolarizarse a través de los canales de sodio y potasio. ¿Te acuerdas que hablamos de esa cosa? Entonces, el potencial de acción anda por menos 40. Muchos de estos pacientes lo tienen en menos 10, en menos 20. O sea, que cualquier cosita y ¡boom!, se dispara, ¿verdad? Y te da la confusión. Menor umbral de la excitación. O sea, la capacidad que tiene la célula de ser despolarizada es mucho más sensible en este tipo de pacientes que en cualquier otro. Y entonces, convulsión. Que el sistema retículo de excitación del sistema retículo activado esté totalmente excitado. Hablábamos del sistema reticular, ¿te acuerdas? Que está en todo el tallo cerebral, adentro, pues, por supuesto. Son neuronas específicas y estén demasiado excitadas y te van a producir convulsiones. Que haya un defecto del fosfato de piridoxina que te genere una disminución del neurotransmisor GABA. Ya te habíamos mencionado el ciclo pasado que hay diferentes tipos de neurotransmisores, ya lo sabes. Y que el GABA es inhibitorio. Entonces, si tenemos un GABA que está disminuido, por lo tanto su efecto inhibitorio no tiene acción, no hay forma de inactivar la neurona. Entonces el neurotransmisor excitatorio tiene libertad de actuar. Por lo tanto, convulsiones, ¿sí? Y muchas otras, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de convulsiones? Hay convulsiones tónicas en las cuales el paciente está rígido, ya te mencioné, el paciente está totalmente tieso de todo su cuerpo, ¿verdad? Y recuérdate que puede dar un grito el paciente en el momento previo a la convulsión. Inclusive el paciente puede haber un arco, el paciente en el suelo hace un arco por su cuerpo, por el grado de contracción que tiene de su músculo. Hace ese arco. Puede orinarse, puede defecarse, puede ponerse morado, o sea, cianótico, la palabra es cianótico. Se pone morado, ¿por qué? Porque no respira.
El paciente está convulsionado, inconsciente, y hay una contracción también de los músculos de la respiración, o sea, el diafragma, los intercostales. Entonces el paciente no está respirando. Por eso es que te digo, es importante que cuando uno asiste a un paciente convulsivo, tú tienes que darte cuenta que el paciente debe de estar respirando. ¿Ah? Y eso es el ABC de lo que hacemos en la emergencia. Ya hay ABC, B y E. El A es vías aéreas permeables, air. El B es blood, tensión arterial. Y C es circulación. O sea, todo paciente que te llegue a la emergencia, tú tienes que ver que esté respirando. Llega baleado, tienes que ver que respire. A lo mejor la bala no lo mata, pero como no respira, se va a morir. El paciente llega convulsivo, pero no respira, se muere. El paciente llega con un infarto, no respira, se muere. A lo mejor de los demás no se va a morir. Y no te fijaste que no está respirando. Se te va a morir. Y ahí tienes que ver cómo está la presión arterial. Si no está hipertenso, y mantener la circulación. Y de ahí le dije, esto es la ABC de la emergencia. Sí, digamos es un paciente convulsivo. ¿De acuerdo? Tú tienes que ver que tus pacientes tengan las vías aéreas permeables. Eso es las vías aéreas permeables. ¿Por qué? Para que esté respirando. En este caso se te pone cianótico porque no respira. Las convulsiones tónico-clónicas son periodos alternos que en un conjunto producen desplazamientos rítmicos alternados de flexión y extensión. Flexión y extensión. Se contraen los flexores, se contraen los extensores. Pero es una velocidad alta. Por eso ves al paciente sacudiéndose. Es una velocidad sumamente alta. ¿Verdad? Esas son tónico-clónicas, tónicas, clónicas. ¿Con qué yo voy a diferenciar? O sea, que me viene este paciente convulsivo a la emergencia y yo no sé nada del paciente. Entonces, ¿qué es esto? ¿Está convulsionando? O sea, que ya sé que está convulsionando, pero ¿por qué? ¿Esto es una epilepsia? O sea, que el paciente ya tiene antecedentes familiares, el paciente es epiléptico, ya está en control con el neurocirujano, ya tiene sus medicamentos, pero se le olvidaron y no se las tomó esta semana, no le importa y no se las toma, el medicamento se lo cambiaron y convulsionó, la calidad de la medicina no es igual porque se la cambiaron, le dieron otro producto, aunque sea igual y la misma forma, pero no tiene la misma calidad y te convulsionó. Él decidió ya no tomársela, se las quitaron por casualidad, etcétera, 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 pero el paciente convulsionó, pero es epiléptico. Lo que tienes que hacer es volver el nivel de sanguíneo de sus medicamentos y ya. Claro, paremos la convulsión ahorita. Paremos la convulsión ahorita. Y de ahí lo metes a su régimen de tratamiento. Son episodios neurológicos paroxísticos de crisis breves, duran poco tiempo. Generalmente convulsivos con o sin pérdida de conciencia. La mayor parte de ellos pierde la conciencia. Hay recuperación posterior. El paciente tiene esta cosa. Fíjate. El paciente tiene un ictus y un periodo postictal. El paciente con ictus es el paciente que está convulsionando, es el momento de la convulsión. En el periodo postictal ya pasó la convulsión, pero lo que pasa es que está en un periodo postictal. ¿Qué es lo que sucede en un periodo postictal? Es importante. ¿Qué le pasa al paciente después de que pasa la convulsión? Muchas veces recupera inmediatamente la conciencia. Otras veces queda inconsciente por 5, 10, 30, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Puede ser que el paciente te vuelva a convulsionar en un periodo postictal. El paciente se te orine o se defeque en un periodo postictal. O sea, hay un montón de cosas que pueden suceder en un periodo postictal. ¿Ah? El paciente epiléptico tiene tendencia a la repetición, es que es epiléptico. Pues esa es la enfermedad. Por lo tanto, puede repetirse, claro. Puede haber amnesia en el periodo postcrítico. ¿Qué me pasó vos?
¿Qué me pasó? ¿No te acuerdas qué te pasó? No, no, no. Pues estabas conmigo platicando y de repente gritaste y caíste como... De veras, sí, me golpeé, no, te alcancé a agarrar. Oh, no, sí, te caíste. Mira, te golpeaste aquí en la frente. No me acuerdo. Pierden un poco la memoria. La crisis epiléptica son de corta duración y segundos o minutos, es rápida. Son rápidas. Lo ideal es que en ese momento tú le pongas un medicamento para detenerla. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque recuérdate que cada neurona, o que son varias neuronas que se descargan en un síndrome convulsivo, se mueren. Todas las neuronas en un síndrome convulsivo se mueren. Son neuronas que las pierde el paciente. Entonces es lo importante darle un tratamiento inmediato al paciente para que evites que se le estén muriendo las neuronas. Por eso es innecesario que el paciente esté controlado, que el paciente se tome su medicina. Ahora, ¿qué es lo que más me interesa a mí que aprendas del síndrome convulsivo? Es lo que tú tienes que hacer en la calle, en la universidad, en el mercado, en el supermercado, en la gasolinera, en la calle. O sea, no quiero que lo primero que hagas es sacarte el teléfono para filmarlo. O sea, no. Hey, déjale eso para la gente de afuera. Tú estás estudiando medicina. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ve a correr a ayudarlo. Ve a auxiliar a esa persona. Es una persona. Necesita tu ayuda. Tus pocos conocimientos que puedas tener hasta ahorita los necesita en ese momento. ¿Y qué es lo que le vas a ir a hacer? Evita que se caiga. Eso es una gran ayuda. Se cayó, pues ve a recogerlo. Llega y ponle la cabeza en tus piernas. Ponlo de lado para que la aspiración de las secreciones de saliva no las trague el paciente y te vaya a hacer una aspirativa y se te muera por la aspirativa. Límpiale la boca. Ay, doctor, es que me voy a llenar de saliva. ¿Sabes qué? Ahí está en el edificio y el licenciado Meléndez para que te cambies de carrera y te pases a idiomas. O te vas a estudiar artes plásticas, porque te equivocaste de carrera. Si pensás que no te vas a llenar de líquidos corporales en la carrera, estás totalmente... No sabes lo que estás estudiando. Te vas a llenar de saliva, de orines, de pupú, de bilis, y te vas a llenar de pus, de cosas putrefactas del intestino. ¿Y qué? Pues? Te vas a bañar y ya. Te cambias ropa y si quieres la botas, si no la lavas y te la vuelves a poner. ¿Y cuál es el problema? Ay, qué asco. Ay, es que mi camisa es Gucci, ¿cómo me la voy a quitar para limpiarle la boca? Ey, artes plásticas. Ya está idioma. Te equivocaste de cara. Ve, auxilia al paciente. Ayúdale, necesita de tu ayuda. No salgas corriendo, no quiero que hagas eso. Lo pones de lado en tus piernas, lo pones de lado, limpias la boca y evitas que se aspire. Puede vomitar el paciente y en ese momento aspira. No se va a morir de la convulsión, sino que la aspirativa que no evitaste tú. Bien sencillo, solo pones de lado. El paciente vomita para un lado y ya no se lo traga. Chivísimo. Métele el dedo en la boca con cuidado porque te puede morder. El paciente está convulsionando y todos los músculos se están contrayendo. Métele el dedo en la boca rapidito para ver si no tiene comida. Puede ser que esté comiendo en ese momento. Un pedazo de tamal o de churritos, no sé qué, y lo vaya a aspirar y se te muera por eso. Rápido. Fíjate que la lengua no la tenga prensada porque se la va a cortar y se la puede tragar y se te va a ahogar con eso. ¿Le puedo poner algo al paciente en la boca? Sí, le puedes poner algo para evitar que se muerda la boca. Si ves que no se está mordiendo la boca, no le pongas nada. Déjalo así, simplemente ponlo de lado y límpiale la boca. Y deja que pase la convulsión. Ahí déjalo.
Ahí, tranquilo. Llama a un compañero. Mira, ayúdame. O sea, detenémelo. Ayúdame a detenerlo. Si fue en la calle, anda a parar el carro. Estás tú ahí atendiendo a la paciente y le decías a tu amigo, mira, o mira, aquí es fulano, lo que sea, detén el tráfico. Pasa la convulsión y de ahí lo mueves no sé, para el andén o donde sea. Te van a atropellar, pues. O sea, eso es lo que pretendo con esta clase ahorita. Que hagas ya algo por un paciente convulsivo cuando lo veas y no salgas corriendo. Ve a atenderlo. No le tengas miedo. O sea, te va a pasar algo. Te va a pasar algo. Te va a pasar algo. Entonces, es por qué temerlo. Si yo sé lo que me estoy enfrentando, pero yo ya conozco. Un paciente está convulsionando. ¿Y qué? Les conté lo que me pasó hoy en las vacaciones en Los Ángeles. No, ustedes no. Estábamos en Los Ángeles con mi esposa, llegamos como a las 6 de la mañana y se miedo de la cosa. Que sepas lo que le está pasando a tu pariente, a tu familiar, a tu desconocido, porque el que lo encontraste ahí totalmente desconocido, y, ¿cómo se llama? De ahí para allá hay que estudiarlo. ¿Qué es? No sé, es un síndrome convulsivo. ¿Cuál es la etiología y cómo lo vamos a clasificar? No lo sé todavía, pero lo ayudé. ¿Qué vas a hacer después? Depende cómo reacciones. Espera que reacciona. Lleve el tiempo. Mira cuánto convulsionó, cuánto duró. El periodo posictal hasta que reaccionó, saber los minutos. Si se hizo pipí o pupú. Una convulsión en la cual el paciente no se hace pipí, no se hace pupú, es más benigna que aquella convulsión que se hace pipí y pupú. ¿Explico? Entonces, después llévalo a un hospital. Llévalo a un hospital para que lo revisen, ya lo vea el médico, tú le das los datos, si tú fuiste con él, le das los datos, si no, pues la familiar o que sea, pero llévalo a un centro asistencial para que lo sea revisado y le den sus medicamentos, etcétera, ¿verdad? ¿Qué otra cosa le puede pasar? ¿Qué otro diagnóstico? Un síncope. ¿Qué es un síncope? Cuando un paciente pierde la conciencia súbito, no convulsiona, pierde la conciencia y el paciente cae. No convulsiona, simplemente pierde la conciencia. Ejemplo, diabético. El diabético que hace una hipoglicemia, de repente es inconsciente y cae. No convulsiona, simplemente cayó inconsciente. ¿Por qué? Por la misma hipoglicemia. ¿Verdad? Esa es una de las cosas. Un paciente puede sufrir le bajó la presión, se tomó el doble de medicina en la mañana. Es que me dolía la cabeza. Y no solo me tomé la Inalapril, sino que me tomé 2. ¿Y por qué se tomó 2? Ya le dijo el médico que se tomara 2. No, yo me la tomé, pero es que me dolía mucho la cabeza. Entonces me tomé 2 pastillas. Pero señora, le bajó mucho la presión, ¡pum! Cayó. Pero no convulsionó, simplemente perdió la conciencia. Ese es un síncope. El paciente puede tener una crisis psicógena histérica. Las mujeres se pintan para eso. ¡Ay, que me peleé con mi madre! Y llegan hiperventilando. Y con las manos así. Entonces, en la hiperventilación, el paciente está botando CO2. Por lo tanto, el pH de la sangre se va para arriba. Y hay un trastorno de calcio con ese cambio de presión, de acidez, alcalosis. El paciente hace una alcalosis respiratoria. El paciente hace una alcalosis respiratoria. ¿Por qué? ¿Por qué respiratoria? Porque la causa es respiratoria, porque yo estoy hiperventilando. Toda ansiosa. ¿Ya? ¿Y alcalosis por qué? Alcalosis es cuando se aumenta el pH. Acidosis cuando se baja el pH. Acidosis se baja el pH y alcalosis se eleva el pH. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, hace una alcalosis respiratoria. También alcalosis metabólica y acidosis metabólica. Son los 4 tipos que hay. Puede haber mixta también. Pero, entonces el paciente hace una alcalosis respiratoria con trastorno del calcio y hace como que tetania, contracción muscular.
Y llegan así. Uno las clasifica como neurosis. Está neurótica. Ay, esa es la ida. Y ay, pues llorar. Entonces, las mujeres son espinas. Hombres no vas a ver con esto. Mujeres, ay. Y el novio que me regañó mi papá. Tenés dos suturas, tenés 2 partos, tenés un baleado, tenés 3 accidentados y te llega la neurótica a las 3 de la mañana, men. O sea, sí, va, sí, es una N, doctora. Ahí póngala, mire, ya. O sea, lo que quiere la paciente es que la escuches, lo que le pasó. Ajá, ¿y qué le pasó? Pues, hija, es que me peleé con mi novio. ¿Y qué pasó? Pues, ay, es que me pasó enfrente de esa mujer, ay, ahí en Facebook, que la puso. Ay. Y el gran escándalo, y tenés que pasar como media hora, 40 minutos escuchándola. Y así nos toca. ¿Y qué vas a hacer? Pues? Es parte de lo que nos toca hacer. Y le pones una inyección de lo que sea para que ella sienta que le pusiste algo. Qué buena la medicina, era agua la que le pusiste. Solución salina, pero nada. Pero ya le pusiste algo. Ahí la N, y la N, ay, ya la despaché, que se vaya. O sea, pero claro, tenés otras cosas mucho más importantes que atender, pero eso es algo que te puede estar pasando, que hay una crisis psicógena histérica de la paciente y que no es una convulsión. Las mujeres, mira, o sea, ahí en Facebook o Instagram comienzan a ver un montón de cosas, chambres, que no tienen que estar viendo y se arrancan el pelo. Ahí está el ejemplo, de chica haciendo todo eso. El paciente alcohólico, no tal vez tú y yo que nos tomamos una cervecita de vez en cuando, estamos hablando de aquel que se toma una botella diaria. 2 botellas diarias, aquel alcohólico que se embriaga, pasa embriagado todo el día y noche, por una semana, 10 días, 15, un mes. Ese es un alcoholismo crónico, y que de repente vienes tú y le quitas el alcohol, o la familia le suspende el alcohol de un solo. Entonces, ya tú sabes de dónde viene el alcohol, de dónde procesamos el alcohol, de la caña de azúcar, por ejemplo, también de las remolachas es alcohol. Entonces, porque son muchas azucaradas, entonces de ahí de la fermentación del azúcar sale el alcohol. También tu organismo tiene la capacidad de hacer el proceso al revés, del alcohol convertido en azúcar. Entonces el alcohólico casi no come, no le gusta comer, solo quiere beber. Y ahí toda la familia, come esta sopita, pues tomate algo. O sea, lo que estás haciendo es ayudándole para los niveles de azúcar. Pero el organismo es inteligente, el alcohol lo convierte en azúcar. Pero como tú le quitas el alcohol de un solo, el paciente te hace hipoglicemia y ¡pum! Te convulsiona. Pero la convulsión que te dio es porque le quitaste el alcohol. Ponele azúcar, dale de comer y le pones un suerito, le hidratas y le pones... Los psiquiatras en el hospital psiquiátrico les dan sus traguitos. Les dan sus traguitos a los pacientes. 1, ¿verdad? 2, un traguito en la mañana, un traguito en la tarde, por unos 3, 4, 5 días para irle quitando el alcoholismo poco a poco. Y de ahí medicamentos, pues. ¿Ya? Pero no es aquello que hay que quitarle el alcohol de un solo, eso no es así. Entonces te puedes topar con un... Acabó el suelo. Y entra en deprivación y al día siguiente que no tiene ni 5 para comprar más crack, ni cocaína. Y te puede convulsionar. Siempre me gusta poner un poquito de cigarro. Hay deprivaciones de cigarro también. Aquel que se fuma 1, 2, 3 cajetillas diarias de cigarro. ¿Ah? Espero que usted se quite ese vicio si es que lo ha agarrado. Yo fumé cuando era adolescente, no me gustó el olor de las manos ni de la camisa, ese olor apestoso que le deja a uno en la ropa y en las manos. Jamás me gustó y me lo quité. No, dije, esto no es para mí. Y dejé el cigarro. Aparte de eso, mencióname un órgano que no tenga arterias. Mencióname un órgano que no tenga arterias. Si me dices la uña, el lecho unguial donde nace la uña tiene arterias. Lo que te quiero decir es que el cigarro altera
todas las arterias de tu cuerpo. Todas. No se salva ni una arteria del daño del cigarrillo. Entonces, por favor, si tú tienes ese mal hábito, quítatelo. No te vas a ver más bonita, ni te vas a ver más bonito, ni vas a ser mejor mujer, ni vas a ser más hombre, el hecho que te vean fumando. Así. También pasa con la marihuana. El cigarrillo electrónico, doctor, me dice Byron, ¿puedo fumar cigarrillo electrónico? Es lo mismo, el daño que te haces en los pulmones es el mismo. El cigarrillo electrónico no deja de tener su daño, ¿de acuerdo? No digamos el daño pulmonar, ¿verdad? El ataque de caídas es aquel, fíjate que hemos estudiado la irrigación que tiene el cerebelo, ¿verdad? Hemos estado estudiando el sistema basilar y la irrigación del cerebelo. Entonces, imagínate, ya sabes por dónde entran las arterias vertebrales. Entonces, una artritis, un traumatismo de las vértebras cervicales, digamos una artritis, que comprima las arterias vertebrales, no va a llegar suficiente sangre al sistema basilar. Por lo tanto, el cerebelo se queda sin oxígeno. ¿Y qué vas a pasar? Vas a perder el tono. Estoy parado, mi cerebelo mantiene el tono. Si en este momento le quito la sangre al cerebelo, al sistema basilar, ¿qué va a pasar? Pierdo la conciencia. Mi cerebro le llega sangre todavía por la carótida, pero mi cerebro sí. O sea, pierdo la postura. Ese es un síndrome que se da por las arterias vertebrales. Eso es caída súbita. Pero hay una causa. No es una convulsión. Ay, mi novia se fue. Ay, ya no va a venir. Una de las convulsiones que necesito que te acuerdes de ella es la convulsión febril. Eso significa que son niños. Debido a la inmadurez del sistema nervioso central, todavía el niño está en desarrollo. Está chiquito, tiene una inmadurez del sistema nervioso central. Las neuronas todavía no están a su 100%. ¿Verdad? Es lógico. Entonces, cualquier proceso infeccioso, viral o bacteriano, una otitis media, una rinitis, una rinofaringitis, una infección de vías urinarias, una croup, una neumonía, una bronconeumonía, una diarrea que tenga el niño, te va a dar fiebre 38, 39, 40 grados y te va a convulsionar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando veamos un niño febril de esta edad, menor de 2 años? ¿Qué tenemos que hacer? Bañarlo. Ya hemos hablado de eso. Bañarlo. Fíjate cómo tú, estudiante de medicina, en el nivel que estás, le puedes evitar a un niño un gran problema. Con solo que le digas a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, a tu sobrina, a tu sobrino, a tu pariente, al vecino, miren, vaya a bañar al niño. ¿Y cómo va a creer que lo voy a bañar? Vaya a bañarlo, le va a convulsionar por la fiebre. Pero es que tiene diarrea, báñelo para bajarle la fiebre, no sea burro o burra. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo? La piel. ¿Cuál es el órgano que tiene más vasos sanguíneos? ¿Cuál es el órgano más grande? Por lo tanto, tiene más vasos sanguíneos. Entonces, es ahí donde la causa por la cual te va a ayudar a bajarle la temperatura. Le vas a bajar rápido la temperatura y ya no te va a convulsionar. Ya le evitaste a un niño con una recomendación simple. No le está recomendando para la presión, para la epilepsia. Simplemente que lo bañes. Ya le evitaste un gran problema al paciente. Es la familia. ¿Verdad? Vas a ver que en la emergencia te van a decir la enfermera, los niños, en la emergencia la prioridad son los niños y las embarazadas. ¿Ah? Entonces te va a decir la enfermera, mire doctor, mire doctora, el niño tiene 39 grados, ahí en la silla, báñelo. Ahí seguís haciendo, lo baño, bañan. Ah, va. Ya lo voy a ver.
Seguís haciendo lo que tenés que hacer. Ya te va, mire, ya le bañamos al niño, ahí está, ya le bajó la temperatura. Va, entonces lo ves, va. Quizás es la garganta, quizás el oído, quizás las vacunas. Lo fueron a vacunar a los 2 meses, a los 4, a los 6, no sé, a los 8, y la vacuna les dio fiebre, por eso le recetas acetaminofén a los niños que van a vacunar, para que no te vayan a convulsionar por la vacuna, porque le va a dar un poquito de fiebre. Y entonces, este tipo de convulsiones son convulsiones tónico-clónicas, ¿verdad? Son convulsiones tónico-clónicas, o sea, generalizadas, tónico-clónicas. El niño pierde la conciencia, son de corta duración, y el niño no se orina ni se defeca. Esa es conocida como una convulsión febril simple. Convulsión febril simple es aquel niño que la fiebre lo hizo convulsionar. Es una convulsión tónico-clónica generalizada con pérdida de la conciencia, pero no pierde esfínteres ese niño, ¿verdad? Por lo tanto es una convulsión simple. El niño se recupera, el periodo postistal es corto y el niño se recupera sin ningún problema. Y además de, nunca más va a llegar a tener problemas de convulsión. ¿De acuerdo? Ahora, simple, que es la mayor parte de ellos, el 72% son febriles simples, o sea, entre los 3 meses y 5 años. Son duraciones cortas, 15 minutos. El paciente lo examináis y no tiene ningún trastorno neurológico, nada, nada, nada. Simplemente de convulsión por la fiebre. No tiene antecedentes familiares de convulsión, fíjate bien. Este simple no tiene historia de convulsión familiar. Puede ser complejas. Hay simples y complejas. El complejas son el 27% de los casos. También son tónico-clónicas generalizadas, pero pueden ser focalizadas. Si ya es focalizada, es una compleja. Con solo que le veas el brazo al niño convulsionar así, esa ya es una compleja. El niño lo puedes ver con los ojos trabados así y solo los párpados en esta actividad. No se mueve para nada el niño, solo los párpados. Esa es una convulsión y es complicado porque no es tónico-clónico. Si se puso todo espástico el niño, así, está convulsionando. Ponele medicamento, ahí está enfrente convulsionándote vos, ponele medicamento. Y esa es complicada. No entra entre las características de la simple. Tiene antecedentes familiares de convulsión. Probablemente este paciente genéticamente va a ser convulsivo, va a ser epiléptico. Y la fiebre lo hizo convulsionar. Pero sí va a ser epiléptico. Este niño sí va a quedar con medicamento. El otro no. Este niño también puede costar con un periodo postistal largo, pérdida de la conciencia, que le cueste despertar. Esas son características de una compleja. No es como el anterior. La anterior tampoco va a recurrir. Esta sí puede recurrir. Puede dar otra y otra más adelante. ¿A qué le llamamos estatus epiléptico? Estatus epiléptico es aquel paciente que está convulsionando, tú le pones medicina para que convulsione y el cuadro no cede. Le pones una segunda dosis y el cuadro no cede. Le pones una tercera dosis y el cuadro no cede. No puedes ponerle más de 3 dosis de diazepam para detener una convulsión. Solo 3 ampollas. De ahí tienes que hablarle al anestesista para que te lo entube a ese niño y que te le dé anestesia general para que todo el cerebro lo deprima. Inclusive, que le ponga pentotal, por ejemplo. O si no, que lo metas a cuidados intensivos y lo cedes completamente. Porque no te convulsiona. Hay unos que todavía en cuidados intensivos, con diazepam, con pentotal, con anestesia general, están convulsionando. Y hay que ponerle más medicamentos para deprimirlos y que ya no convulsionen. Ese es un estatus convulsivo.
También recuérdate que existe la meningitis, ya vimos la clase de meningitis, o sea, meningitis aguda de tipo viral, principalmente la bacteriana, te pueden hacer convulsionar al paciente, o sea que estés ante una meningitis del paciente y que la primera sintomatología que presente sea una convulsión y que realmente sea una meningitis. Esta es una meningitis tuberculosa, que son de las raras que hay en el país, pero existe. ¿Por qué? Porque tenemos tuberculosis hasta para regalar a cualquier país y que todavía nos quede abundante. Tuberculosis en nuestro país. Abscesos, mira ese absceso de ese cerebro. Ese es un absceso bien localizado, lleno de pus. Ese le va a quedar un hoyo ahí en el cerebro terrible. De tipo bacteriano. Mira este quiste. Este quiste es un quiste hidatídico producido por un parásito. Mira la grande que es en el cerebro. Se va a quedar un hoyo terrible a esa persona en el cerebro. En el cerebro. Mira estos otros. Es el hoyo que tiene ahí arriba, el otro lado. Tiene como 4 o 5 hoyos más. Ya vas a ver el otro. Estos son parásitos. Hay de eso aquí, doctor. Abunda. Eso se llama cisticercosis. Mira ese, ¿ve? El montón de hoyos. Yo le veo como unos 10 quizás. Cisticerco. ¿Y eso por qué se da, doctor? ¿Cómo quiere su carne? Ay, yo la quiero rojita. Yo quiero la carne a 50. Que le vea la sangre. Ay, es el caché comiendo. Ah, sí, mira. Mira lo que se te va a hacer en la cabeza por andar comiendo bien caché. La carne. La carne se come bien cocida. Uy, me dijo mi cuñada hoy en Ginebra, ¿cómo vas a creer? Mataste la carne, la querés 3/4. Le dije yo, eso sí me gusta a mí. No, hombre, la carne se come a 50, así que le das la sangre. Salud, pues, ahí comete la hoja, ¿sí? Yo no, a 3/4 mínimo, si no, bien cocida. ¿Por qué? Por esto. Es que yo ya sé, o sea, ya lo sabes tú ahorita. No me vayas a venir comiéndote la carne toda cruda. Ahí está, esa es la respuesta. Cisticercosis aquí en el país, para regalar, miles, más la de cerdo. Hoyos, mira los hoyos que dejan en el cerebro, y no es uno. Traumas craneoencefálicos, tenemos un montón de craneoencefálicos, es un montón de bicicletas que ya sea de motos con casco y sin casco se pegan unos cachimbazos terribles. Entonces tenemos trauma craneoencefálico en el país, muchos, todos los días, mañana, tarde y noche, ¿verdad? Y uno de esos te puede convulsionar. Neoplasias, mira este tumor, es un cáncer de la base del cráneo, ¿verdad? Un cáncer de la base del cráneo que te puede manifestarte como un síndrome convulsivo y lo que realmente tiene es un cáncer. Mi papá murió de uno de esos. Va a cumplir 6 años de muerto hoy en agosto de un tumor cerebral, ¿verdad? No le pudimos hacer nada. Simplemente es lo evolucionó. Gloria a Dios. Este es un glioblastoma multiforme, son tumores de la glía. Recuérdate que la glía son células de soporte en la corteza cerebral. ¿Verdad? Las neuronas y tenemos la glía son células de soporte. Este es un tumor de eso. Puede ser una causa de la convulsión del paciente. Doctor, y mire, ¿y usted por qué no se toma las pastillas de la presión? Ah, ya va usted regañándome, si no siento nada, hombre. No siento nada, no se tomo la no, ahí tengo el montón de pastillas, yo no me las tomo y no siento nada. Mira las hemorragias. Esa es una hemorragia cerebral, intracerebral, debido a un paciente que no se toma las pastillas de la presión. En algún momento, ese vaso sanguíneo en el cerebro ya no va a aguantar la presión, se va a romper. Si por eso le damos medicamentos para la presión al paciente, para que la presión esté normal. Es que mira las hemorragias. Este es un cadáver. Esta es una autopsia de un paciente que le hizo una hemorragia intracerebral debido a la hipertensión arterial. Y los pacientes no hacen caso. Pero tú ya lo sabes. ¿Ya?
Tu mamá, tu papá, tu abuelo, que, tú lo escuchas en tu casa. No me la tomo, ¿y qué? ¿Verdad? ¿Sí o no? Ahí está. De algo me voy a morir. Pues sí, todos. Traumatismos neonatales. Llevé al niño a que lo sobaran, doctora. Quítate la chancleta y le pegaban en la cabeza a la señora. ¿Cómo es posible que lleves a un niño que te lo soben y le pegan en los pies así? Y eso repercute en el cerebro y son las hemorragias cerebrales. O que te le soban la mollera. ¿Qué es la mollera? Y la mollera es la fontanela anterior, también hay fontanela posterior. Acuérdate que los niños nacen sin el cráneo fusionado, sino que trae separado, no se ha osificado todavía, no se han unido. Por lo tanto, ese cráneo lo necesitas así para que en el momento del parto pueda haber un traslape y el niño nazca más fácilmente. Ahora imagínate un cráneo totalmente fusionado y vos pariendo uno de eso. Dios mío, qué dolor. Ajá. Entonces, la fontanela anterior es ese aguadito que tienen los niños adelante. Te dicen la mollera, le dicen la gente. Pero tú ya sabes que no es la mollera. Pero ya cuando te digan la mollera, ya tú sabes que es la fontanela. Tócale a los niños la fontanela anterior para que veas que eso es normal. Cuando está inflamada, está con la meningitis, la tienen así como que es cacho, bien dura. ¿Ah? Entonces, eso se debe a traumatismo. También atender un parto no es fácil. Vas a aprender a atender un parto de una forma adecuada. ¿Por qué? Porque ese parto, en el momento del parto, puedes lesionar un cráneo. Puedes lesionar el cerebro. ¿Te acuerdas cuando hablamos de lesión del nervio ulnar? Con el niño en garra. Eso sucede en un momento de parto. Bien. Encefalopatía por plomo. ¿Se acuerdan la fábrica de baterías que estaba la Récord allá por Opico? Esa Récord, esa fábrica tenía años, pero décadas de estar ahí. Pero cuando ella se puso ahí, no había ni una casa alrededor, nada, era monte. Solo ellos tenían la fábrica ahí. Pero inteligentemente la fueron a poner ahí para no afectar a nadie. Claro, vino las alcaldías y comenzaron a dar permisos de construcción alrededor de la fábrica. Y le han echado la culpa a la fábrica Récord de que ellos son los responsables de la gente que está intoxicada con plomo. ¿Quiénes son los realmente responsables? Los alcaldes, pues, los que dieron los permisos. Ahí hay una fábrica, ahí no me puede construir. Mire, los volados de agua, no son de ahí, no me saquen agua. Pero le terminaron echando la culpa a la fábrica Récord y ellos cerraron. O sea, lo que no cerraron, simplemente cambiaron a Diparvel. Hoy es Diparvel, ¿verdad? En vez de Récord dice Diparvel. O sea, fíjate, la 25, venta de tacos, la iglesia, el plomo. Los pueden hacer convulsionar. Y de los trastornos metabólicos, ya te he mencionado, el diabético en la cabeza, un trastorno de la glucosa te puede hacer convulsionar. Un paciente renal con trastornos de calcio, de potasio, de electrolitos te puede hacer convulsionar, etcétera, 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 etcétera. En cuanto a tratamientos, pues no, esto no es para ti. No es para ti. Pero sí tienes que saber que el paciente que te llega convulsivo al hospital, pues hay que ponerle diazepam. ¿Hay mejores que el diazepam? Sí, hay mejores que el diazepam, pero el diazepam es uno muy efectivo, barato, y que lo encontrás en todos los hospitales. Entonces, es dosis-respuesta. Le pones un medio cc o un cc o los 2 cc. Por lo general en el adulto, toda la ampolla, ¿va? Toda la ampolla, para pararle inmediatamente la convulsión. En algún otro haya necesidad de ponerle 2 ampollas. Cuando ya haya necesidad de ponerle 2 ampollas, piensa que probablemente te esté haciendo un estatus. Con el primero debería de ceder. Si le pusiste la segunda, ya probablemente un estatus.
Si le pusiste la tercera, ponésela y le hablas al anestesista ya. Porque a lo mejor con la tercera tampoco te va a detener. Si se detiene, magnífico, pero a lo mejor no. Y que ya esté el anestesista ahí para intubarte al paciente porque no está respirando. Entonces hay que intubarlo y que te lo anestesie. ¿Preguntas? Y me pasé, ¿no? Si esta clase